Estimados maestros, en esta oportunidad quisiera presentar un video relacionado a la planificación curricular parte 2, en especial a la unidad de aprendizaje. Esta es una entrega como una experiencia de planificación que desarrollan los maestros de la institución educativa San Vicente de Paúl. Y gracias a su esfuerzo, a su trabajo, es que estamos haciéndoles partícipes de esta planificación de la unidad, ¿no? En primer lugar, quisiéramos un poco definir cómo entendemos esa unidad de aprendizaje. Recordemos que la unidad de aprendizaje, según lo que nos plantea la resolución ministerial 649 del Ministerio de Educación, dice que las unidades didácticas, en este caso una unidad de aprendizaje, consiste en organizar y secuenciar cronológicamente las actividades, o algunos se le están llamando experiencias de aprendizaje, pero como dice mi maestro Elvis Flores Mostacero, no confundamos la unidad o no reemplacemos la unidad por una experiencia de aprendizaje, más bien la unidad contiene un conjunto de experiencias de aprendizaje. Entonces, este conjunto secuenciado de actividades pues nos va a permitir el desarrollo de las competencias y las capacidades previstas, pues las que se han previsto en la programación anual, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para desarrollar la programación de unidad de aprendizaje? Pues sencillamente tenemos que partir teniendo en cuenta dos elementos importantes. Pueden haber otros documentos, claro que sí, el currículo, materiales, textos, pero uno de ellos es la programación anual. En la programación anual vamos a encontrar la organización de esos propósitos y cuáles hemos creído conveniente o cuáles se han seleccionado, por ejemplo, para la primera unidad, qué competencias, qué capacidades, cuál es la competencia transversal que se va a trabajar en esa primera unidad o en la segunda, cuáles son los enfoques transversales que se asocian y que van a servir de soporte, y cuál es el sistema de evaluación que yo he previsto, así como la vinculación. Y de igual manera necesitaré el programa curricular diversificado del área de matemática. En este programa curricular diversificado, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Los desempeños de cada uno de las capacidades o de cada una de las competencias. Recordemos un poco que a estos desempeños en un primer instante ya están contextualizados. Y en este caso se han ampliado. Se pueden ampliar o se pueden precisar o también se podría haber modificado la habilidad en relación pues al conocimiento, a las características de nuestros estudiantes. Bien, teniendo en cuenta que ya esos elementos ya fueron planificados, ya estuvieron trabajados, pues vamos a empezar a desarrollar la unidad de aprendizaje, ¿no? Habrán diferentes formatos, ¿no? El formato no es lo que más nos interesa, lo que más nos interesa es cómo vamos a secuencializar esas actividades, esos momentos para que los estudiantes desarrollen. Recordemos que en la programación anual ya tenemos la competencia, ya tenemos las capacidades, ya tenemos las evidencias. Lo único que nos quedaría es haber jalado qué desempeños son aquellos que los estudiantes tienen que trabajar o tienen que desarrollar en razón a las capacidades que va a movilizar los estudiantes. Entonces, ¿de dónde los obtengo esto? Del programa curricular diversificado, ¿no? De pronto para esta capacidad el maestro estará llevando este desempeño para esta unidad y en la otra unidad estará llevando otros desempeños y así por el estilo. Pero todo depende de un elemento muy interesante que viene a ser en este caso la situación significativa. Entonces, creo que no hay mayor detalle en esta primera parte, es simplemente recordarles que las evidencias que ya han sido precisadas, que ya han sido pues detalladas en la programación anual, tienen que encerrar fundamentalmente o tienen que estar cercanas pues a estos propósitos y al estándar de aprendizaje que es fundamental, que es la guía, que es el norte hacia dónde vamos a estar, ¿no? Entonces, por cada una de las capacidades, una vez ordenados los desempeños, ¿no? Cada uno de ellos, que van a que tener como resultados las evidencias, pues vamos a pasar a otro punto importante acá. Estos desempeños que estamos nosotros detallando, que el docente lo ha detallado, pues necesitan también de un espacio, necesitan de las maneras cómo llevarlo a cabo.
Y eso es fundamentalmente los temas transversales. Los temas transversales son aquellos elementos generadores que van a enganchar, que van a generar las condiciones, que van a generar la convivencia, las relaciones de los actores dentro de la escuela, dentro de la sesión de aprendizaje. Es por eso que acá también se trata de detallar, no solamente es cuestión de enumerarlas. Por ejemplo, en la programación anual, si hemos visto en la cuál es lo que se ha detallado, el enfoque inclusivo y el enfoque de derechos. Y esos dos enfoques están un poco más detallados y ampliados acá. Y estos enfoques encierran actitudes, encierran valores que se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, esos valores se van a demostrar también en evidencias. Por ejemplo, una de las evidencias va a ser que el docente ejerza sus derechos en relación con sus pares, que el docente propicie a los estudiantes practiquen deliberadamente para arribar a consensos, que el docente y los estudiantes demuestren tolerancia, se dan cuenta que este es un escenario que nos permite, pues, que la actuación de los estudiantes sobre el contexto se dé de manera adecuada. Y aquí viene la otra parte que tenemos que detallar en una unidad de aprendizaje, sabiendo que también podría ser un proyecto, es la situación significativa. La situación significativa es el elemento fundamental que engancha, el elemento que va a permitir que los estudiantes actúen, que esos propósitos se desarrollen para que no estén al azar, para que no estén en el vacío. La situación significativa es aquella que demuestra un aprendizaje, que un aprendizaje sea significativo, que un aprendizaje sea funcional y operativo, ¿no? Entonces, recordemos que aquí en la programación anual solamente teníamos el contexto y un posible título, ¿no? Aquí teníamos un título sobre el coronavirus. ¿Qué pasaría si existiera la notación científica? Estadísticamente, ¿qué efectos del coronavirus? Y ya en la unidad, esa situación significativa se tiene que detallar, se tiene que ampliar en relación al área, pues este contexto en comunicación también podría haberse trabajado, pero se tiene que detallar en relación a lo que van a trabajar los estudiantes. Aquí necesitamos datos. Entonces, en esa primera parte de la situación significativa tiene que hacer referencia al contexto. Y hay una segunda parte que es una de las medulares, es donde se tiene que detallar los cuestionamientos o los retos que van a desarrollar los estudiantes en relación a este contexto y en relación a los propósitos que hemos detallado en la parte anterior. Fundamentalmente en relación a las evidencias de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, los retos, esas preguntas, que no solamente pueden ser preguntas, sino que también pueden ser oraciones afirmativas, se redactan esas preguntas fundamentalmente teniendo en cuenta dos elementos importantes. El contexto, por acá salió mal, el contexto más evidencia, más parte del propósito, ¿correcto? Si vemos acá, por ejemplo, cuando habla, dice, estadísticamente, ¿qué efectos negativos deja el COVID? Si solamente dejamos ahí, como que quedaría un poco suelto. Y acá dice, según las medidas de tendencia central, entonces miren cómo se asocia. Y si nosotros por acá vamos a ver creo que también tengo abierta una programación de educación para el trabajo, también ha planteado una situación significativa, pero no con un contexto global, sino con un contexto local relacionado a la institución educativa. Esta problemática o este contexto lo ha desprendido del diagnóstico del proyecto educativo institucional y su problemática o el contexto viene a ser los estereotipos de género en la relación de las diferentes labores, ¿no? A ver, subrayemos esa partecita. Ese es el contexto. Y allí se está planteando retos, ¿no? Que tienen que ver el contexto más las evidencias. Si leemos, por ejemplo, acá dice, si trabajamos colaborativamente porque de eso se trata, para que no haya estereotipos, ahí está el contexto, y con precaución y seguridad, se pueden minimizar los riesgos y el cuidado de la salud.
Esta parte de acá, ¿qué cosa es? Esto es parte de la evidencia, lo que tienen que trabajar, sobre lo cual los estudiantes tienen que actuar. ¿Solo los varones tienen más habilidad para elaborar planos con simbología eléctrica? Cuando dice solo los varones tienen más habilidad, porque justo ese es un estereotipo que se quiere descartar, que no se tenga en cuenta pues dentro de este contexto actual que hoy tenemos, sino que todos somos iguales, que todos podemos hacerlo. Y aquí se asocia para elaborar planos y esta sería la segunda parte. Tenemos contexto más evidencia. Otro, todos los estudiantes estamos en condiciones de ensamblar un circuito eléctrico respetando el plano y elaborar una lámpara. De igual manera, se trabaja el contexto y hay un reto. Entonces, miren cómo esto de acá viene a ser un cuestionamiento, un reto sobre lo cual los estudiantes van a actuar o van a desempeñarse, van a desenvolverse en relación a estos desempeños. Si queremos que nuestros estudiantes desarrollen estos desempeños, tiene que ser sobre algo, en un contexto determinado para que sea significativo. Si necesitamos que se movilice esta capacidad, también sobre algo. Estas evidencias, estas gráficas, este plano va a ser sobre algo. Y ese algo viene a ser sobre lo que los estudiantes van a trabajar. Esa es la situación significativa. Tercer punto. Estos retos de acá van a permitirme organizar de manera secuenciada las sesiones de aprendizaje. Cada uno de estos retos, ya sean uno o ya sean dos o tres, van a dar lugar a las sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, aquí el maestro se está planteando, si no me equivoco, 8 sesiones de aprendizaje. Y cada uno de estos retos, pues se va a relacionar a esos momentos. Entonces, un primer reto será una primera sesión, otro segundo reto, otra tercera sesión y así por el estilo. Entonces, son los retos, vamos a reiterar, son los retos planteados en la situación significativa que van a jalar los desempeños, los propósitos que nos hemos planteado. De pronto, el primer reto o los dos primeros retos estarán conllevando a que se desarrolle la primera capacidad, crea propuestas de valor y con el desempeño recoge y también aplica habilidades técnicas. Por ejemplo, es una suposición. O el segundo reto se relacionará para que los estudiantes seleccionen procesos, para que sea responsable con el ambiente, utilizando, aplicando normas de seguridad. Entonces, es el reto que va a ordenar qué capacidad, qué desempeños o qué competencias, en otras palabras, qué propósitos voy a llevar o cómo voy a secuencializar esas actividades o esas experiencias de aprendizaje. Y si vamos al caso de matemática, vamos a encontrar lo mismo. Estos retos, incluso el maestro Raimundo, lo ha precisado dentro de cada uno de estos momentos. Vamos a darle una pequeña revisión a estos momentos. Miremos. En la primera sesión de aprendizaje, es decir, en el primer momento, se debería de socializar la situación significativa. Es por eso que dice acá, la evidencia es que los docentes, conforme los grupos de trabajo, practiquen sobre la propuesta, la socialización, y se revisa y se reflexiona sobre la información del COVID-19. La primera sesión pues está relacionada, el primer momento, serán 2 horas, serán 3 horas. El tiempo es un recurso, no hay que relacionarlo estrechamente, por lo menos en el colegio no hacemos eso. La idea es que cada una de las sesiones se cumpla, se desarrolle. Otro segundo momento, cuando ya terminaron de socializar toda la situación significativa, vieron el enfoque, qué es lo que tienen que trabajar, otro momento es socializar el área. Y es por eso que en la segunda sesión está diciendo analizando y ejemplificando la nueva propuesta curricular a la luz del COVID-19. O sea, cómo es que el área podría trabajar, ayudarse en esa primera unidad. Tercer momento. En un tercer momento ya pasan a desarrollar una competencia resuelve problemas. Y es ahí, miren ustedes, donde aparecen 1, 2, 3, hasta 4 retos
que los estudiantes van a tener que actuar, van a tener que trabajar, van a tener que desarrollar, y estos retos, naturalmente, al tener evidencias, van a jalar ese conjunto de desempeños que los tenemos precisados en esta primera parte, ¿no? Estarán quizás ese primer conjunto de desempeños estarán llevando de pronto la primera capacidad con los primeros desempeños, también la segunda capacidad con los segundos desempeños y sus respectivas evidencias, ¿no? Entonces, si continuamos mirando cada una de la organización, porque de eso se trata, pasamos, antes de pasar al cuarto momento o al cuarto conjunto de experiencias de aprendizaje, vamos a ver que aquí los estudiantes, ¿qué es lo que van a hacer? Revisar, seleccionar y analizar información de las tablas. Miren, o sea, se dan cuenta que acá los estudiantes van a analizar, revisar información en tablas y gráficos. ¿Qué desempeños, qué capacidad van a movilizar para cumplir con este reto? Ya, entonces, esa es la idea. El cuarto momento o la cuarta experiencia de aprendizaje está relacionado a que los estudiantes, con esa información que revisaron, analizaron, empiecen a usarla para relacionar datos e identificar la medida central que ayuda mejor a entender la situación. Esto está en relación a un conjunto también de retos que los estudiantes van a cumplir. O sea, esta experiencia se desarrolla porque hay retos y los retos jalan, ¿qué cosa? Propósitos de aprendizaje. Y no solamente jalan propósitos de aprendizaje relacionados a las competencias y capacidades, también jalarán en este caso un enfoque transversal, una relación con otra área, ¿no? Entonces, quinto momento. En otro quinto momento, los estudiantes tienen otro conjunto de retos y las actividades que conlleva al desarrollar esos retos en relación a ciertos desempeños, capacidades y evidencias. Y finalmente tenemos otro momento en donde se especifica la competencia, los retos y las actividades. Entonces, se dan cuenta que tan importante es tener detallado la situación significativa con el contexto más los cuestionamientos o los retos que nos permite que los estudiantes que movilicen esos propósitos, que actúen esos propósitos en relación a estos retos. Y los retos son aquellos, los retos me van a dar en el orden, la secuencia de estas actividades. Y lo mismo quizás, a ver, dejando un tiempecito, vamos a encontrar en el caso de educación para el trabajo, ¿no? Tenemos, aunque acá está menos detallado, pero igual, ¿no? Tenemos desde la primera sesión igual, o la organización del área de PT, y luego tenemos otra sesión que tiene que ver con riesgos y salud, con las partes y las características, con simbología, con la elaboración de los planos, con la maquinaria, con la maqueta. Y si revisamos estos retos también, están en relación a eso. Tenemos acá los riesgos de la salud, tenemos sobre la simbología, tenemos sobre las herramientas y tenemos sobre el plano y la lámpara. Entonces, miren ustedes, en razón a esos retos, porque tenemos que hacer que los estudiantes lo desarrollen, se organiza la secuencia, que es lo importante de la unidad de aprendizaje, o en este caso, pues la unidad didáctica, que es un tipo, ¿no? Muy bien, y como parte ya casi para finalizar la formulación de la unidad, encontramos los recursos y materiales. Los recursos y materiales, pues son aquellos que los estudiantes van a tener que utilizar juntamente con el maestro dentro de cada una de esta secuencia, dentro de cada una de estas secuencias de sesiones, dentro de una de las actividades. Recordemos también que si un equipo de estudiantes, un grupo de estudiantes o dos estudiantes ya desarrollaron, ya cumplieron este conjunto de propósitos, ¿pueden pasar al otro conjunto de propósitos? Claro que sí, por supuesto. La idea es eso, hacer un trabajo diferenciado, hacer el trabajo heterogéneo. No necesitamos que los estudiantes
vayan cumpliendo los retos todos a la vez, porque ahí está la diferencia, ahí están los saberes previos, ahí están cómo hacemos que pasen de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Si ya pasaron de la zona de desarrollo potencial, podemos hacer que ese grupo de estudiantes vayan avanzando hacia la otra sesión. Habrá otro grupo de estudiantes que vayan avanzando hacia la otra sesión. Ese es el trabajo diferenciado, por ejemplo. Esa es una de las estrategias de nuestro modelo educativo Meta, ¿no? Ahora, finalmente, es necesario, ustedes recuerdan que en la programación anual, dentro de la programación anual, aparte de delimitar los propósitos, se había colocado la parte de la evaluación en donde estaban los criterios que venían a ser las capacidades o podría ser el estándar, más las principales evidencias. Pues en la unidad de aprendizaje tiene que aparecer detallado el instrumentos o los instrumentos de evaluación que constan aquí para cada una de las competencias. Vuelvo un poquito a refrescar lo que dijimos en el primer video. Si evaluamos competencias, tenemos que ir en ese sentido, no podemos alejarnos. Y se trata de evaluar competencias, no se trata de evaluar productos o no se trata de evaluar el plano así con una rúbrica solamente para el plano, no se trata de evaluar solamente o elaborar una rúbrica para evaluar las gráficas y las barras, no se trata de elaborar una rúbrica para el cuento. Tenemos que ir más allá, hacer una evaluación de competencias, de esos propósitos. Entonces, de esa manera se plantea el instrumento de evaluación. En este caso, la rúbrica. Si miramos un poquito más acá, vamos un poquito, voy a detenerme en cómo se plantea o cómo se ha elaborado la rúbrica. La rúbrica es aquella matriz que me permite evaluar de manera objetiva los aprendizajes de los estudiantes. ¿Y cuáles son los aprendizajes de los estudiantes? Pues los propósitos. ¿Y cuál es el propósito más grande? ¿Hacia dónde debería de acercarme? ¿Hacia dónde debería llegar con los estudiantes? El estándar. ¿Correcto? Entonces es el estándar quien me va a permitir redactar mi rúbrica de evaluación. Pero antes de pasar a cómo se redacta o cómo se ha llenado la rúbrica de evaluación, vamos a recordar que una rúbrica, por lo general o por literatura, debe tener ciertos elementos, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento de una rúbrica? Los criterios. Los criterios por lo general se ubican pues en la parte izquierda, ¿no? Y en el caso de nuestro currículo por competencias, según lo que plantea el currículo nacional o el programa, los criterios pueden ser las capacidades. En este caso son las capacidades. Igual en matemática, ¿quiénes son los criterios? Sus capacidades de esa competencia, ¿no? En este caso, de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Correcto? En la parte superior de esta matriz se debe de especificar los niveles de logro. Pues van a haber logros insuficientes, bueno, regular, malo, poco, pero en el caso del currículo nacional debemos de alinear esos niveles de logro a lo que ya está planteado. Tenemos 4 niveles de logro. Logro en inicio, en proceso, esperado y destacado. Si más o menos queremos alinearlo a la evaluación pues literal, tendríamos una C, tendríamos una B, tendríamos una A y una AD. Y al centro de la matriz, cada uno de estos se los llama descriptores, o sea, lo que hacen estos términos de acá o estos párrafos de acá es describir cada criterio en cada nivel de logro, ¿no? Por eso se los llama o se les denomina descriptores. Es decir, si yo quiero ver si mi estudiante crea una propuesta de valor, pues naturalmente tengo que saber qué debe de hacer o qué hace en el logro de inicio, qué es lo que hace satisfactoriamente en un logro destacado, en un logro esperado. Es por eso que se les llama comúnmente descriptores o algunos también los llaman indicadores. Conociendo más o menos las partes de nuestra rúbrica, los criterios, los niveles y los descriptores, viene la pregunta, ¿cómo es que se redactaron los descriptores?
O, ¿qué se tiene en cuenta para redactar los descriptores por cada nivel de logro de cada uno de los criterios? Podemos tener varios elementos que nos permitan. La idea es que no nos alejemos de describir cualquier circunstancia, no se puede describir cualquier término. Recordemos que estamos alineados a los propósitos de aprendizaje. Por lo tanto, lo que se describa en cada nivel tiene que estar relacionado al criterio y más cercano aún al estándar de aprendizaje, porque se supone que yo tengo que hacer que los alumnos se acerquen a ese nivel o hagan lo que dice ese nivel. Entonces, una de las maneras que me permite redactar los descriptores por cada uno de los logros viene a ser el estándar. Puedo utilizar la descripción del estándar para empezar a redactar, ¿qué cosa? Los descriptores. Recomendable. Primero se empieza a redactar el nivel más alto, el logro destacado de cada uno de los criterios y luego ya iré copiando. Si ya redacté el logro más alto, yo podría coger este logro y reducirlo, es decir, lo que tengo que hacer es, pues naturalmente tiene que tener, este es más alto y esto es más bajo y esto es más bajo y esto es más bajo, tiene que tener gradualidad. Pero lo primero que es recomendable, no es que sea así, igual para evaluar tenemos que empezar a evaluar de aquí hacia abajo y ver que si los estudiantes están cumpliendo para hacer la retroalimentación. Recordemos que esta rúbrica al docente le va a permitir hacer la retroalimentación efectiva. No puedo retroalimentar al estudiante al azar si es que no tengo el instrumento. ¿Cómo le puedo decir, mira, tu propuesta de valor, mejórala? ¿En razón de qué? Si está haciendo una propuesta de valor, ¿cómo puedo retroalimentar al estudiante y decirle, ¿sabes qué? Tus datos no están representados de manera adecuada. Si no tengo algunos indicadores que me digan cómo debe de representarlo. Son justamente estos indicadores que me permiten retroalimentar. Imaginémonos que los estudiantes están representando los datos. Vamos a ver arriba. Imaginemos que los estudiantes están trabajando un reto y ese reto ha llevado esto de acá. ¿Y qué están haciendo? Están representando las características de la población del COVID, están representando el comportamiento de los datos. ¿Y qué van a hacer? Van a seleccionar y utilizar tablas. ¿Cómo le digo que esa tabla, ese gráfico está bien, está mal, está adecuada? Para eso, pues naturalmente, está el instrumento de evaluación, pero un instrumento de evaluación formativo, no un instrumento de evaluación punitivo. No se trata de desanimar a los estudiantes a no hacer, se trata a los estudiantes de animar, de llevarlos de un logro inicio hacia un logro destacado. Entonces, es por eso que se trata de colocar esto de acá. No se trata solamente de hacer una tabla o un instrumento para las tablas, decir, se trata de hacer un instrumento que mida, perdón, el término medición, que evalúe cada uno de los propósitos, en este caso los criterios. Entonces, igual acá, lo que tenemos que hacer primero es redactar el nivel más alto y luego ya iremos redactando el otro nivel hasta llegar al último nivel. Y si vamos a darle una leída aquí y por la cantidad de los términos, o no se trata por la cantidad, pero vamos a encontrar que lo que hace el estudiante en el nivel destacado es mucho más amplio, mucho más grande. Hay una habilidad más compleja que en relación a un logro de inicio. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, dice, resuelve problemas en los que plantea temas de estudio identificando variables y caracteriza una población, que es diferente que resuelva problemas, también resuelve problemas acá, en los que plantea temas de estudio y acá ya no tenemos, simplemente resuelve problemas en los que identifica variables. O sea, el estudiante hace algo básico, solo presenta las variables. En cambio acá, resuelve los que presenta temas de estudio, identifica y caracteriza a la población. Acá simplemente presenta la población, esta es la población, pero aquí en el nivel más destacado caracteriza. Y lo mismo vamos a tener acá, ¿correcto? Entonces, en relación a cómo redacto o qué es lo que puedo tomar en cuenta para redactar los descriptores, el estándar.
Vamos mirando acá para ir terminando. Si vemos acá dice, identifica situaciones que afectan a un grupo de usuarios. Estos términos de dónde se le ocurrió obtener el docente. Pues naturalmente miró el estándar, para eso dijimos en el primer video, lo primero que tiene que hacer el docente es revisar cómo se relaciona uno con el otro. Miren acá, identifique información sobre situaciones que afectan a un grupo. Claro que no se lleva tal como está, pues. Se tendría que un poco regular. Recordemos que este estándar es para un ciclo. Hay que ver en qué grado estamos. Y aquí se ha integrado parte de la evidencia y continúa con parte de quién? Del estándar. Para el otro criterio, aplicabilidades, se ha tomado parte del estándar que se relaciona a esa capacidad, a ese criterio. Y ahí dice, implementa ideas combinando habilidades técnicas, y es por eso que acá viene, implementa sus ideas combinando habilidades técnicas para elaborar un plano y todo lo demás y usa de manera sostenible los recursos. Lo otro descriptor, coordina colaborativamente a la iniciativa y perseverancia del equipo. ¿De dónde acá está? Cooperativamente. Tiene relación, ¿se dan cuenta? Porque vuelvo a reiterar, lo que se trata es de hacer llegar a nuestros estudiantes muy cercano o lo que dice el estándar. Una vez que se ha desarrollado, se han escrito estos logros, esta descripción de logro destacado, empezaré pues a trabajar los demás descriptores hasta llegar a lo de acá. Entonces, miren, un aporte quizás, cómo redacto los descriptores y cómo los voy graduando, voy tomando en cuenta los, las descripción que dice el estándar. Sería una manera, pues pueden haber otras maneras. Puedo tomar quizás los desempeños que tengo yo acá. Los desempeños también me pueden permitir ir redactando los descriptores de la rúbrica. Entonces, maestros, lo que se trata es de que esta rúbrica, casi en su mayoría, la mayoría de descriptores que está acá, la mayor parte del descriptor va a quedar. Lo único que va a ir variando de unidad en unidad será pues esta parte, ¿no? En la otra unidad agregaría otra evidencia. En la otra unidad otra evidencia, pero aún lo que me permite es darme cuenta cómo es que va avanzando los estudiantes o mis estudiantes o uno de los estudiantes en esta competencia, cómo va avanzando y qué es lo que más el estudiante moviliza, la primera capacidad, la segunda capacidad y cuando tenga que hacer una descripción, pues tenga que hacerlo en razón de esto. ¿Qué es lo que no moviliza? ¿Qué es lo que no sabe hacer? No sabe representar datos. ¿Y por qué no sabe representar datos? Porque está en el logro inicio. ¿Y qué es lo que no sabe representar? Porque solamente sabe hacer esto. Entonces, vuelvo a reiterar lo importante, la necesidad de elaborar un instrumento de evaluación que tenga relación fundamentalmente con las competencias. En muchos casos estoy viendo y muchos talleres que participan los docentes me dicen, ¿qué estás haciendo? Elaborando mi instrumento de evaluación. ¿Y el instrumento de evaluación qué es? Rúbrica. Oh, excelente. ¿Y para qué es esta rúbrica? Para un mapa conceptual. Como decir, uy, estás lejos, ¿no? Pareciera que todavía estamos en un currículo anterior al de acá, parece que no entendemos el enfoque. Entonces, lo sugerible, y cuando elaboremos una matriz, ya sea una lista de cotejo o una ficha de observación, tiene que ser sobre lo mismo. O cuando tengamos que elaborar hasta una prueba escrita, un cuestionario, sencillamente tiene que ser lo mismo. Tiene que ser en relación a estos. A la capacidad que queremos desarrollarla. Simplemente esto lo convertimos en pregunta y ya podría ser un cuestionario a esto de acá, pero sigue estando en relación con el criterio, con la capacidad. Entonces, en matemática, por ejemplo, no solamente van a emplear una rúbrica, sino también por cada uno de por cada una de las capacidades, van a hacer un registro descriptivo, otro instrumento interesante, para que cada estudiante vayan describiendo qué es lo que va haciendo, qué es lo que va logrando.
Ese es el sentido de desarrollar el tema de competencias. Entonces, un poco redondeando, hemos querido plantearlo a través de la experiencia de los maestros que estamos recogiendo de San Vicente de Paúl, de sus programaciones, cómo es que se organizan las actividades en relación de qué, cómo es que los propósitos se van a desarrollar en razón de la situación significativa, cómo van a ser evaluados los estudiantes y cómo es que esta matriz y este instrumento se redacta y se tiene que socializar con los estudiantes, se tiene que explicar a los estudiantes. Y justo lo mismo vamos a encontrar pues en educación para el trabajo, ¿no? Entonces, estimados maestros, en esta segunda entrega he tratado de explicar lo más puntual creo que posible de cómo es que se debería de organizar una unidad bajo un enfoque por competencias y cómo es que los enfoques transversales, los retos, las actividades, las competencias, los propósitos que los llamamos, se tienen que desarrollar, se organizan y se van secuenciando de manera organizada hasta la evaluación. Finalmente, hay que recordar que la evaluación y la planificación son dos elementos que van de la mano. Y lo interesante para que nuestros estudiantes aprendan está la retroalimentación. Y la retroalimentación efectiva nos conducirá a que el estudiante aprenda mejor y que el maestro mejore su práctica pedagógica y cada día mejore la enseñanza. Muchísimas gracias, maestros. Y desde acá agradecer a mis maestros de San Vicente de Paúl, a la familia vicentina, quienes han tenido un trabajo denodado, a pesar de la situación que están llevando, están desarrollando una planificación adecuada y recordarles que esta planificación es posible que la tengamos no solamente por un año, sino por varios años, para ver el avance. De eso se trata. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos los maestros del Perú. Muchas gracias.